Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestra decimotercera entrega de Memoria Histórica del Ecuador. Hoy vamos a abordar el tema de la Revolución de los Estancos, evento que se suscitó en el año de 1765 y que se la conoce también como la Rebelión de los Barrios de Quito, toda vez de que participaron en este suceso todos aquellos barrios que hoy forman parte del centro histórico. Estamos hablando de la Catedral, de San Marcos, San Roque, San Sebastián, San Blas, Santa Bárbara. Sin embargo, para encontrar el origen de esta gran revolución que se produjo, como les digo, en la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos que adentrarnos en la profundidad de los tiempos para ubicarnos territorialmente en el norte del país, concretamente en el Valle del Chota. En este valle cálido, los jesuitas desde los primeros decenios ya del coloniaje se habían apropiado de grandes extensiones y en ellas quisieron desarrollar un cierto tipo de producción capaz de que se pudiera industrializar. El primer producto que trajeron los jesuitas fue el árbol de los olivos. Y entonces sembraron esto con la intención de procesar el aceite de oliva. Desgraciadamente para los intereses de los jesuitas, este vegetal no tuvo los beneficios que se hubiera esperado, seguramente por las condiciones climatológicas que el entorno le ofrecía, y es que realmente el monocultivo del árbol del olivo no fue posible. Sin embargo, los jesuitas nunca se quedaron, digamos, rezagados, siguieron buscando con el paso de los años y encontraron en los viñedos el nuevo producto con el cual podían desarrollar monocultivos en este territorio para el procesamiento del vino. Pero también, para desgracia de los intereses de los jesuitas, este vegetal tampoco es que tuvo una buena acogida en el entorno seco, vuelvo y repito, y cálido del Valle del Chota. Es el tercer producto que ellos introducen en este valle, y este es el de la caña de azúcar. Este vegetal sí dio resultado, al punto que, teniendo la irrigación que tiene y el calor, digamos, de la zona, hizo que las plantaciones crezcan exponencialmente. Sin embargo, los jesuitas se encontraron con un primer grave problema, y este tiene que ver con el trabajo de sus labradores. Pensemos que estamos en el área andina y los indios a los que los llevaban para el trabajo en este territorio realmente no están adaptados para un trabajo en bajos condiciones de sol sofocante, altas temperaturas, y por tanto ese es el grave escollo que tienen que solucionar toda vez de que encuentran el vegetal que dio cabida, digamos, en este territorio. Y es así que se propicia las primeras migraciones que hacen de esclavos del África los jesuitas. De esta manera es como va a nacer, digamos, esta población negra que se ubicó en el Valle del Chota, justamente traído por los jesuitas para el desarrollo de la producción de la caña de azúcar. Ahora, con este producto, los jesuitas van a desarrollar un ingenio a través del cual van a procesarlo y obtener varios productos. Hablamos del azúcar, de la panela y fundamentalmente del alcohol metílico, lo que comúnmente conocemos como aguardiente. Gran negocio, por supuesto, para la época, en la medida de que, primero, que el licor, el aguardiente, paulatinamente fue reemplazando a la otra bebida que era de gran consumo popular, especialmente en el área andina, como es la chicha. La chicha de jora fue reemplazada paulatinamente por el consumo del licor. Y claro, la gran población andina, hablamos de nuestros pueblos originarios, fueron los primeros grandes consumidores.
Otro problema que también empieza a suscitarse concretamente en el área circundante del valle es que hay pequeños productores que se dan cuenta de lo magnánimo que es la caña de azúcar para el desarrollo de monocultivos. Y empiezan también en sus pequeños espacios de terreno a producir caña de azúcar. En principio, esta caña era entregada, vendida a los intereses de la Compañía de Jesús. Pero después son los mismos propietarios los que van a conseguir un alambique y van a procesar la caña también para desarrollar, si no precisamente la azúcar, sí la panela, sí el aguardiente. Con esto quiero decir que empieza una producción de aguardiente en pequeños reductos muy particulares y de hecho eso significaba también su comercialización. Pingue negocio porque es que llegó a tener tal acogida que realmente todo mundo que vivía en el área del Valle del Chota se dedicó al crecimiento, a la producción de la caña de azúcar. Pero eso también dio cabida para que en otros territorios donde justamente las condiciones climatológicas favorecían la producción de este frutal, también se desarrolle, digamos, de forma clandestina la producción del aguardiente. Y entonces estamos hablando también de zonas como por ejemplo el noroccidente de la provincia de Pichincha, en la zona ya de las faldas, digamos, de cordillera que va a la costa, es decir, también son franjas, digamos, en las que las condiciones climatológicas favorecen para la producción de caña de azúcar. Y entonces empieza a haber un comercio clandestino de licor. Los grandes productores, por supuesto, son los jesuitas. Entonces, vamos a ir viendo que esta gran producción que se va a desarrollar ya en los próximos siglos, hablamos ya del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, va a ser el Estado el que tome a cargo justamente esta producción. Y lo que requiere el Estado, concretamente la monarquía española, ahora ya en manos de la Casa de los Borbones, es optimizar justamente la captación de recursos fiscales. Y para ello le ponen el ojo justamente a la gran producción de aguardiente que se está desarrollando, que se está produciendo en la Real Audiencia de Quito. Y entonces, como todos conocemos, la ciudad de Quito ya había vivido una primera gran revolución. Acordémonos a finales del siglo XVI, en 1592, cuando en el intento de imponer un impuesto al 2% a las transacciones mercantiles, el pueblo de Quito realmente salió a las calles, explotó, por poco quería matar a los miembros, a los gobernantes de la Real Audiencia. Y este va a ser un caso parecido. El Estado, en este caso la corona, quiere organizar, digamos, una aduana, quiere monopolizar la producción del alcohol, y no solo del alcohol, sino también del tabaco y de la pólvora, porque también eran otros productos que de forma clandestina se estaba expendiendo y de forma, digamos, extendida en el territorio. Entonces, el Estado a la larga lo que pretende es crear su propia fábrica real de aguardiente y una casa de aduanas. Hasta tanto, lo primero que va a hacer es intentar monopolizar, digamos, la producción. ¿Y cómo lo piensa hacer? Pues bien, crear la Casa del Estanco, y todos los productores tenían que venderle al Estado obligatoriamente. Eso significaba que, por ejemplo, pongo un caso muy ligero, 1 litro de aguardiente costaba 1 peso, muy bien, le pagaba el Estado el peso al productor, el Estado este litro lo vendía en 1.50.
es decir, los 50 centavos que daba para beneficio del Estado. Es decir, va a salir con un precio agravado. Sin embargo, este intento que pretende hacer la monarquía no va a ser bien visto, y eso es lo que justamente vamos a ver, cómo es que se va a ir propiciando justamente un despertar subversivo de los quiteños, y no solo de los que habitan la zona urbana, sino también de aquellos que son los pequeños productores, que se van a ver afectados justamente con estas medidas que van a imponer desde la Casa de los Borbones en España. Lo primero que va a hacer el Estado, como les digo, es tasar el precio de compra del producto y luego también establecer el costo del producto final al consumidor, que va a ser más caro, por supuesto, que el que cogen del productor. Va a imponer también una prohibición de que se venda clandestinamente el producto, ¿no? Entonces va a haber una serie de redadas de fiscalización a todos los territorios, capaz de que se cumpla justamente esto que está, digamos, propiciándose ya de tiempo atrás, el tema del contrabando. Sin embargo, cuando se va a propiciar justamente la explosión social en contra de las autoridades, tenemos que recordarnos también que de antaño hay un problema que no está solucionado por parte de la monarquía en territorio quiteño. Y ese es la gran animadversión que se producido desde casi las primeras décadas del coloniaje entre los mestizos, los criollos quiteños y fundamentalmente contra los denominados chapetones. Aquellos criollos incluso nacidos ya aquí, pero que decían ser de sangre española, se consideraban españoles. Ni qué decir de aquellos que en estricto rigor habían llegado de la península. Este viejo problema que ya desbordó realmente a las autoridades en 1592 con la famosa revolución de las alcabalas, va a volver a suscitarse nuevamente, a revivirse esa pugna eterna que iba a irse madurando, digamos, conforme pasan los años, entre los criollos quiteños, los que decían ser, digamos, nacidos, que tenían una identidad con lo propio, contra aquellos que decían ser herederos de raigambre ibérica. Entonces, a raíz de las reformas borbónicas, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, se produce un cambio en la administración pública en la audiencia. Recuerden ustedes que ya no se venden los cargos, ya ni a los criollos adinerados ni a los nobles. Esos puestos van a estar reservados exclusivamente para los peninsulares, de tal forma que muchos criollos, aunque sean adinerados, quedaron desafectados de esta posibilidad. Por otro lado, para la segunda mitad del siglo también se había producido un incremento en el costo de los productos de primera necesidad. Por lo tanto, el pueblo estaba crispado realmente contra las autoridades, porque el nivel de vida se había vuelto cada vez más difícil. Si a eso le sumamos que en el año de 1755 se produjo un gran terremoto, a ese se sumó unas epidemias que duraron entre 1759 y 1765. Ya nos podemos imaginar el estado de convulsión social que vivían los quiteños, no solo los que viven en el área urbana, sino también de las áreas circundantes. Precios elevados en los víveres, epidemias por todo lado, terremoto encima, es decir, no había posibilidad como para ahora implementar una reforma como la que iban a hacerlo. Sin embargo, en el año de 1764 llega a Quito desde el Virreinato de Nueva Granada, al que nosotros como Real Audiencia ahora pertenecemos,
llega el doctor Juan de Dios Herrera como director de los ramos de alcabalas y estanco del aguardiente de caña. ¿Qué trae este doctor Herrera? Pues trae el decreto por el cual se va a monopolizar la producción del aguardiente. Es decir, a partir de este decreto todos van a quedar obligados a entregar al estanco estatal. No podían, quedaban prohibidos de comercializarlo a cualquier vecino que desee consumir el licor. Y obviamente esto tiene que ver justamente con la producción exclusiva de aguardiente. También, como hemos dicho, con el tabaco y también con la pólvora. No tenía nada que ver con la raspadura, con las mieles que podían producir. Entonces, las primeras protestas se van a ver reflejadas en la ciudad de Quito, toda vez de que la sola llegada de este doctor con este decreto ya puso, digamos, en estado de alerta a todos los quiteños. Vuelvo y repito que están sufriendo este tipo de calamidades en la segunda mitad del siglo XVIII. Sucede que en la mañana del 22 de mayo de 1765 aparecen pegadas en algunas paredes de la ciudad unos pasquines, unas hojas escritas a mano, por supuesto, en las que se estaba convocando a la ciudadanía para en horas de la tarde reunirse y aprovechar justamente de que se iba a celebrar la festividad del Corpus Christi en el barrio de San Roque, en el barrio de San Sebastián. Es decir, hacen una convocatoria ya para juntos hacer una primera protesta ante esta sola posibilidad de que se imponga esta monopolización estatal al aguardiente. Y en efecto, en horas de la tarde empiezan a sonar campanas, salen voladores por el aire y era justamente el llamado que se estaba haciendo a la población para juntarse y aprovechando de la festividad, convocarles a través de los famosos tribunos de los barrios, que eran aquellos líderes de los barrios que movilizaban a la población para informar de lo que va a suceder. Y entonces ahí iban a quedar desafectados con estos decretos los pequeños productores, pero también los grandes productores, porque uno iba a ser el costo que iban a entregar al Estado. Y ni se diga los consumidores que iban a recibir el producto final a un costo más elevado. Y entonces los del barrio de San Roque bajan en tumulto hasta la plaza de Santo Domingo, donde les esperaban justamente el arribo, la llegada de la barriada de San Sebastián. Una vez que se juntan estos dos barrios, el gran tumulto va a avanzar hasta Santa Bárbara, donde se había instalado justamente la Casa del Estanco, a donde ya estaban entregando muchos productores y ya, claro, la casa estaba llena de, repositorios del licor. Y lo que hace esta turba enfurecida es tratar de acabar con la casa y ni se diga el momento que se enteran que adentro ya hay aguardiente, que a la postre es alcohol, incendian la casa y realmente eso desaparece en llamas y esa noche del 22 acaban precisamente con la casa de aduanas. Nadie pudo detener a los amotinados porque es que se juntaron estos dos barrios. Y como vamos a ver, luego de estos acontecimientos se van a ir sumando otros barrios más también. Porque es que hoy no acaba el problema. Si bien es cierto el obispo salió en procura de pacificar a los sublevados, tuvo que el doctor Herreras prácticamente salir huyendo de la capital. Caso contrario iba a ser también linchado. Entonces se llega a un primer acuerdo, digamos, en pos de pacificar a los tumultuados y se firma, digamos, una suspensión de este monopolio del aguardiente y el tabaco. Se perdona a todos los sublevados. Sin embargo, muchas familias ricas, adineradas, criollos ilustrados, los mismos nobles se encuentran en un estado de indefensión porque el pueblo de quiteño que se había congregado en el Corpus Christi seguía congregándose los siguientes días porque
Insisto, estaban realmente enardecidos frente a este intento que se hizo de monopolizar el aguardiente. Y entonces el alguacil, un alguacil por orden del corregidor del cabildo empieza a detener a los líderes de estos barrios y empiezan a torturarles. Ese es realmente un grave error que cometen porque, insisto, la furia estaba todavía en las muchedumbres y bastaba cualquier pretexto para que salgan nuevamente enardecidos a las calles. Y eso es lo que se produce casi un mes después, del 24 de junio, con ocasión de las fiestas de San Juan. A decirles también que en estas fiestas se desarrollaban en los barrios esta suerte de combates entre un barrio y otro, pero de forma teatralizada, los famosos tincus. Y es justamente la ocasión propicia, pero ya no para teatralizar estos enfrentamientos, sino para demostrar la indignación que tenían frente a las autoridades que habían mandado a torturar a los líderes de los barrios. Y entonces nuevamente hay un gran levantamiento, pasquines que asoman en el barrio de San Roque invitando nuevamente a reunirse a todos para ir a matar al corregidor que había perpetrado esas torturas a los líderes. Y entonces había sucedido también que en el barrio de San Sebastián algunos alguaciles habían disparado contra la muchedumbre que estaba en la festividad, habían muerto 3 personas y bueno, ese fue realmente la gota que derramó el vaso y hay un levantamiento general de la ciudad. Y como les digo, ahí participan ya todos los barrios de lo que entonces era la ciudad, lo que hoy es el casco colonial. Todos se juntan y quieren acabar con el gobierno y es cuando por primera vez se empieza a escuchar las proclamas de abajo el mal gobierno, mueran los chapetones. Es decir, aquellos a los cuales les tenían una enemistad marcada desde siglos atrás. Y entonces la rebelión se volvió realmente anti-española. Contra todo aquel que decía ser español, sea que haya sido inocente, pero si era dueño de una tienda, era masacrado, se acababa con el negocio. Apuntaron contra todo lo que tenía que ver con lo español. Se volvió, vuelvo, repito, una rebelión anti-española. Se saquearon, casas de mercaderes. El mismo Palacio de la Audiencia estuvo sitiado por varios días. Hubo incluso cañonazos porque la muchedumbre se consiguió un cañón, lo estaban cañonando y de hecho los miembros del gobierno que están, digamos, acantonados en el palacio resisten y entre uno y otro hay aproximadamente 30 muertos en las calles. Realmente es una convulsión que se da y es cuando las muchedumbres piden definitivamente la destitución de las autoridades y buscan, por ejemplo, en Manuel Ponce de Guerrero, que es el conde de Selva Florida, acepte ser el nuevo mandatario de la audiencia. Él es un noble que se llevaba muy bien con la gente, participaba, era muy querido y por eso es que le hacen justamente el pedido, pero desgraciadamente el conde de Selva Florida desafectó esa intención, no fue partidario de aquello. Sin embargo, los siguientes días la turba sigue enardecida, quieren acabar, vuelvo y repito, con las autoridades de la audiencia. Y el 26, por ejemplo, se une el barrio ya de San Blaise y el 29 ya son todos realmente los que van a levantarse en esta gran sublevación. Como les digo, hasta el momento ya hay muertos de lado y lado y entonces la audiencia en definitiva como autoridad representante del rey aquí en Quito había quedado inerme. No tenía ninguna posibilidad de salir airosa porque el pueblo en general lo rodeaba a la audiencia. Y entonces se va a encontrar una salida lo más salomónica posible, cuál es la firma de una capitulación, es decir, de una negociación, un documento en el cual se ponían en claro los puntos que exigía la ciudadanía y uno de esos es
expulsión literal de todos los jóvenes que habían llegado en los últimos años que eran de origen español. Fuera a todos. Definitivamente no querían verles porque, insisto, se volvió una rebelión anti-española. Todos los solteros tenían que salir, todos los implicados líderes de estas barriadas tumultuadas debían quedar libres de culpa y las autoridades definitivamente quedaron a expensas de lo que el pueblo, la gran mayoría, exigía. De hecho, se nombraron en ese momento nuevos tribunos, como se llamaban a los líderes de los barrios, y de esta forma quien ahora mandaba los destinos de la ciudad eran justamente los líderes de los barrios que, una vez que se juntaban, tomaban decisiones y exigían a las autoridades. Entonces, es de esta forma como esta insurrección duró más o menos unos 30 días, más o menos 30 muertos de lado, digamos en total, muertos de lado y lado. Lo que había sucedido a la larga es que había recrudecido una vez más aquella enorme rivalidad que de años atrás venía carcomiendo a la sociedad colonial. Esa enorme rivalidad que tarde o temprano también va a disparar un proceso emancipatorio de la ciudad, porque va a ser una de las causas. Sin embargo, esta gran revolución que se produce en 1765, para muchos investigadores ha sido considerada ya como la antesala de lo que va a venir en próximos años, como, digamos, el despertar de la conciencia de los quiteños frente a la subyugación monárquica que habían vivido a lo largo de 200 años atrás y que, vuelvo y repito, años más tarde van a tener que aflorar justamente estos enormes abismos que separaban a la sociedad colonial, unas que decían ser herederos de vieja raigambre indígena, aborigen, nativa, y otros que decían ser llegados con raigambre ibérica. Aquellos hidalgos españoles a partir de 1765 van a ser expulsados, vuelvo, repito, y esta es la antesala que Quito prepara justamente para que años después, no muchos, se produzca otro acontecimiento. Justamente 2 años después, la expulsión de los jesuitas. Si ahora la ciudadanía estuvo crispada, explotó con la revolución, también va a suceder 2 años después, porque la comunidad de los jesuitas va a ser expulsada de todos los territorios españoles en América. Y eso también va a producir una serie de problemas porque se van a cerrar colegios, se va a cerrar la universidad, que luego van a tener que juntarla con la Santo Tomás de los Dominicos para que no muera definitivamente. Pero el vacío que dejaron, digamos, en las doctrinas, muchos eran consejeros de nobles, de criollos ilustrados, era una congregación que realmente daba trabajo a mucha gente, había desarrollado una serie de alternativas industriales, comerciales, productivas. Era una comunidad de alguna forma muy querida por la sociedad y entonces, vuelvo y repito, 2 años después van a ser expulsados. Todo esto va sumando capaz de que a inicios del próximo siglo, del siglo XIX, precursores como Espejo, José Mejía Lequerica, Olmedo van a irse juntando para ir ideando y dando forma a un proceso emancipatorio primero que terminará después con el proceso de independencia definitiva. Temas que por supuesto vamos a seguir hablando, queridos amigos, en los próximos capítulos. Desde ya, la invitación a todos ustedes para que nos acompañen en el próximo capítulo, que hablaremos justamente de la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Así es que no me queda más que agradecerles por la atención prestada. Suscríbase a nuestro canal, siga sumando amigos, sigan nuestras ponencias respecto de la historia colonial de nuestro país, porque vamos a arribar en próximos capítulos a unos temas que son fascinantes, que tienen que ver con el tema de la independencia. Así es que les agradezco, mis queridos amigos, y les espero hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.